en Negocios en Imagen. Vamos a platicar con el presidente nacional de la Coparmex, José Medina Mora, a propósito pues de esta creciente oposición que hay frente a la posibilidad de que se concrete un tratado de libre comercio con Corea del Sur. Ya desde la semana pasada, el presidente de la CONCAMIN había advertido pues de la destrucción de las cadenas de producción que implicaría incorporar a un socio como Corea del Sur, y también la misma Coparmex alertó hace unos días que Corea del Sur pues es campeón en el incumplimiento de compromisos, en la violación precisamente de los acuerdos comerciales. José Medina Mora, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío. Qué gusto saludarte. Y sí, son campeones los coreanos en incumplimiento de acuerdos comerciales. Bueno, segundo lugar, China es el país que más demandas tiene en contra de los acuerdos comerciales que tienen firmados, pero Corea del Sur efectivamente es el país número dos en recibir estas demandas por incumplimiento en los tratados de libre comercio que ha firmado. Efectivamente. José, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. José, definitivamente ustedes ven, digamos que con cierto recelo este anuncio de la Secretaría de Economía de ya de plano iniciar negociaciones, pláticas preliminares con Corea. Buenas tardes, Rogelio. Lo que advertimos es que hay que hacerlo con cuidado. Hemos tenido comunicación con la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, la subsecretaria Luz María de la Mora, y hemos puesto simplemente sobre la mesa los aspectos que consideramos desde Coparmex que deben ser cuidados. En primera instancia, este dato duro de las relaciones comerciales internacionales, en donde Corea del Sur es el país número dos en demandas con los países con los que tiene firmados los tratados de libre comercio. Un segundo aspecto a cuidar es que muchos de los tratados de libre comercio que ha firmado Corea del Sur con, por ejemplo, Estados Unidos, Japón, a la hora de firmarlos, la balanza comercial se hace muy deficitaria. Entonces, un aspecto que tenemos que cuidar, aunque estamos conscientes que, de hecho, casi hay un tratado de libre comercio con Corea en el sentido de que son pocos los productos que tienen un arancel, y por eso es importante regularlo. Hemos manifestado a la secretaria de Economía y a la subsecretaria estas preocupaciones, y lo que pedimos es que se tomen en cuenta. Hay algunos sectores, como por ejemplo el sector del acero, en donde se ve en el mercado que hay productos de Corea que se venden abajo de los costos internacionales, lo cual implica que hay un subsidio por parte del gobierno de Corea del Sur, y es algo también que se tiene que cuidar. También vemos que hay oportunidad para los productos del campo de México. Vemos que países como Chile, Colombia, Perú han firmado tratados de libre comercio con Corea del Sur y han logrado que su balance comercial sea superavitario. Entonces, tenemos confianza en la negociación que hagan la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, y la subsecretaria Luz María de la Mora, tomando en cuenta estos puntos que hemos puesto sobre la mesa, que hay que cuidar en la firma del Tratado de Libre Comercio, de tal manera que sea conveniente para México, especialmente en los productos del campo, pero que se cuide bien la regulación de qué hacer, cómo se van a resolver estas controversias firmadas en el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, y también cuidar ciertos sectores, especialmente en donde se observa que hay este tipo de prácticas por parte de Corea del Sur, como lo comentamos en el caso del acero. ¿Qué tan avanzado está esta negociación? Porque, bueno, pues nos enteramos hace 10 días, pero por boca de los mismos funcionarios de economía. Pero, ¿qué tan avanzado? ¿Qué pasos sólidos, firmes se han dado? ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Cómo se va a procesar esta discusión, esta negociación? ¿Cuál va a ser la intervención del sector privado? ¿Habrá un cuarto de junto como sucedió en el Telecán, en el Temec, en el tratado con Europa? ¿También así Sí, seguirá la misma dinámica? desde el año pasado hemos tenido comunicación con la Secretaría de Economía, precisamente para ver las ventajas y las desventajas de la firma del Tratado de Libre Comercio con varios países, entre otros con Corea del Sur, y desde entonces hemos mantenido esta mesa de trabajo en donde hacemos análisis sector por sector para
de alguna manera proveerle a la Secretaría de Economía información de en qué sectores vemos desde el sector privado que hay algún riesgo. Este es un trabajo conjunto que hemos hecho Coparmex, con Camín, también ha participado CAINTRA y el Consejo Nacional Agropecuario. Es decir, sí existe esta mesa de diálogo con la Secretaría de Economía, hemos intercambiado información, de tal manera que estábamos enterados que se iba a iniciar este proceso de negociación que anunció recientemente la Secretaría, pero el trabajo previo ya es desde el año pasado y seguiremos, hemos acordado seguir con esta mesa de trabajo de tal manera que podamos ir viendo en el transcurso que avancen las negociaciones, cuáles son las condiciones que se van poniendo sobre la mesa para que se tome la mejor decisión para México. Es decir, el que logremos que productos mexicanos se exporten a Corea del Sur, especialmente, insisto, del campo mexicano, pero también cuidemos ciertas prácticas en algunos sectores, como el caso del acero, y que en general estén muy claros cómo se van a resolver las controversias, de tal manera que si hubiera alguna violación, alguno de estos al tratado, pues esté muy claro cómo se van a resolver y en este caso el país, México, salga beneficiado. Claro. José, en el sector de alta tecnología, Corea del Sur se ve como un jugador muy fuerte a nivel global. ¿Un eventual acuerdo con ese país crees que pudiera atraer algún proyecto interesante para México? Sí, definitivamente es un sector en donde Corea del Sur tiene liderazgo y sí se espera que pueda haber transferencia de tecnología que beneficie al mercado mexicano. Sí esperamos que esto pueda traer inversiones de empresas de Corea del Sur hacia México, pero insistimos, tiene que hacerse con mucho cuidado esta negociación e insistimos que dada la comunicación, el diálogo que mantenemos con la Secretaría de Economía, tenemos la confianza de que esta negociación llegará a buen puerto y que logremos esa transferencia de tecnología que comentas, así como beneficio en la balanza comercial. De hecho, pues como saben, tenemos esta alianza del Pacífico con Colombia, Perú y Chile, y de alguna manera pues se empieza a hacer esta integración internacional, estos tres países que ya tienen tratado de libre comercio con Corea del Sur. Bueno, pues de alguna manera en este mercado en el que participamos, sí es importante estar presentes, pero sí hacerlo con mucho cuidado para lograr que la negociación sea en beneficio de México. José, ¿hay más acuerdos o más países que estén en la mira de este gobierno con los cuales pues haya interés de iniciar algún tipo de relación comercial? Sí, digamos que en el plan de reactivación económica que de alguna manera trabajamos conjunto con la Secretaría de Economía desde el año pasado, se vio desde luego la gran oportunidad que tenemos como país de aprovechar el intercambio comercial con Estados Unidos por el crecimiento que está teniendo esa economía, pero también se vio la importancia y la Secretaría de Economía fue muy clara en poner énfasis en diversificar los mercados internacionales. Corea del Sur es uno de los países con los cuales se ha explorado desde el año pasado la posibilidad de tener acuerdos de libre comercio. Sí habrá negociaciones con otros países para abrir y tener firmados tratados de libre comercio. José, y regresando al tema de Corea, además del acero, ¿qué sectores ves vulnerables que habría que cuidar en esta negociación? Sí, digamos es el sector principal que vemos en riesgo. En general, en la cuestión de transferencia de tecnología también hay que hacerlo con cuidado y la gran ventaja que vemos es en la parte de los productos del campo. El acuerdo debe de contemplar, insistimos, hacer un análisis de cuáles son estas demandas que ha recibido Corea de los países con los que tiene firmados los tratados de libre comercio para estar protegidos desde la firma misma del tratado y que no tengamos que llegar a esos aspectos. Pero no vemos riesgo en otros sectores. De hecho, comentamos que son pocos los productos de Corea del Sur que tienen arancel, o sea que de alguna manera hay una especie de tratado de libre comercio ya de alguna manera implementado en nuestro país y por eso es importante regularlos, cuidar bien cada producto, cada sector para que esto sea en una negociación ganar-ganar, que desde luego sea benéfico para México, pero también sea benéfico para Corea del Sur y con eso podamos tener la integración con estos países de la Alianza del Pacífico, así como lo que se integra ya del continente asiático. José Medina Mora, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. Como siempre, es un gusto platicar contigo. Gracias por permitírnoslo. Sí, muchas gracias, Darío, Rogelio. Muy buenas tardes. Saludos.